Hola a todos, pues bienvenidos a, sabía que me iba a equivocar, bienvenidos al seminario web sobre integración estratégica en reclutamiento para América Latina. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, quienes estén conectados y quienes no se hayan podido conectar, les vamos a hacer pues, llegar a una grabación de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Para nosotros es un privilegio tenerte, Marta, que nos hayas dado tu tiempo, este poquito tiempo que te vamos a robar de tu día. Y pues espero que para los que estén conectados y también para mí va a ser una gran oportunidad de aprender con todos ustedes acerca de de la gran experiencia y trayectoria que tiene Marta en el área de los recursos humanos. Y bueno, combinándola un poquito con lo que hacemos nosotros acá en HireRight, quienes son nuestros clientes o prospectos y no saben o quieren un refresh, pues nosotros hacemos verificaciones de antecedentes laborales. Pero antes de que empiece en todo, tengo que hacer el disclaimer legal porque eso es súper importante. Lo que están a punto de presenciar es únicamente con propósito de brindarles alguna información. No vamos a pretender abarcar todos los aspectos que son como de asesoría legal. No damos una asesoría legal de esta plática, para nada es eso. Meramente es informativa y pues bueno, son compartidos solamente con los que se han registrado. Si tienen alguna duda acerca más de las licencias de nosotros, lo pueden hacer en el link que se ve ahí en la pantalla. Y pues nada, dando un poquito de preámbulo para la plática del día de hoy. Nosotros en HireRight pues somos una empresa global que tenemos alcance en todo el mundo. Somos una empresa obviamente de background checks o servicios de verificación de antecedentes y nuestros clientes pues claro son de la talla de Marta y su compañía. También tenemos de todo tipo, pero revisamos más que nada y ayudamos a nuestros clientes a construir equipos sólidos y seguros a través de la disminución de riesgo cuando van a contratar o remonitorear candidatos. Déjame ver qué parte voy. Acá. Una pequeña nota, dónde estamos ubicados. Nosotros, pues, desde México atendemos todo el sector latinoamericano, pero como pueden ver en el mapa, pues estamos en todas las partes del mundo. ¿Y qué hacemos? Básicamente, pues sí, son productos de verificaciones de antecedentes criminales, de crédito, drogas y salud, de identidad, entre otros súper importantes a la hora de contratar candidatos y disminuir riesgo. Pero no me quiero echar mucho rollo en nuestra área porque la verdad es que tenemos a Marta, que es una excelente profesional de los recursos humanos. He tenido la oportunidad de conocerla en persona, platicar hemos estado en convivios de talento, donde se aprende mucho y yo quería aprovechar la oportunidad, Marta, para hacerte, pues que platiquemos un poco más de tu experiencia y de que bueno, que me cuentes más de tu trayectoria, si quieres darte una pequeña introducción y ya después puedo empezar a hacerte las preguntas que tenemos preparadas. ¿Te parece? Gracias, Caro, gracias a todo el equipo, gracias por invitarme y la verdad es que siempre estoy dispuesta a participar en estos foros porque creo que es de mucho aprendizaje primero para mí y bueno, si yo puedo compartir algo de lo que he vivido y de la experiencia que tengo, pues mejor. Bueno, yo les cuento, soy Marta Gómez, soy ingeniera industrial, tengo un MBA y siempre me he especializado en temas de procesos y mejora continua. Eso es lo que más, o sea, me gusta mucho el tema de cómo hacer siempre las cosas mejor y cómo transformarlas. Y desde hace 12 años estoy trabajando en áreas de recursos humanos. Entonces, es una combinación extraña, pero que funciona bastante bien. Y bueno, parte de eso es lo que platicaba contigo y con el equipo de la importancia de tener procesos claros y herramientas clave que te ayuden a tener un buen proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, pues, Sí. si quieres, empezamos a platicar del tema y yo les cuento un poco Claro. desde mi perspectiva qué es lo que pienso. Sí, pues excelente, me encanta. Dentro de tu experiencia de estos pues 12 años y bueno, en Telefónica, que es una empresa global, ¿cómo ha sido tu liderando estos proyectos a lo mejor de transformación? Porque claramente implementar un programa, ya sea de background checks o sea de cualquier tipo de disminución de riesgo a la hora de contratar personal, debe haber algunos desafíos, ¿no? Que podrías enfrentar o que has enfrentado y como cuáles podrías compartirnos. A ver, yo creo que un desafío, bueno, mi primer proyecto en Telefónica fue automatizar el proceso de reclutamiento. Seguramente hay quien nos está escuchando que actualmente su proceso de reclutamiento es manual.
parecería raro, pero no, es muy común en muchas empresas que el proceso de reclutamiento sea manual. Y la verdad es que hace muy, yo diría, ineficiente el proceso, ¿no? Fue mi primer proyecto y tuve que trabajar con un equipo que estaba muy acostumbrado a hacerlo así y que pensaba que era imposible automatizarlo, ¿no? Por lo complejo que puede ser. Entonces, yo creo que lo primero es convencer a los equipos con los que trabajas de que la digitalización y las herramientas digitales realmente cambian completamente la experiencia. Uh-huh. Y a nosotros como profesionales de recursos humanos nos da tiempo de realmente invertir en las cosas que generan más valor, ¿no? En los análisis, en los cuestionamientos, en ir más allá de simplemente el tema operativo, ¿no? Entonces, para mí es eso, tener todos a bordo, que entiendan realmente la mejora y sacarle todo el provecho a lo que hoy nos da el mercado y la época en la que vivimos, ¿no? Donde todos los temas de inteligencia artificial, de digitalización, son pues el pan de cada día, ¿no? Totalmente. Y un poquito dentro de lo que decías, al implementar automatización, parece que ya deberíamos de estar en todas las empresas, ¿no? En esa parte de transformación digital, pero suele pasar que todavía en Latinoamérica y sobre todo México vemos que los procesos de talento siguen siendo un poco manuales. ¿Tú crees que tiene algo que ver con, a lo mejor, por parte del equipo de, no sé, es resistencia al cambio? ¿O de qué manera los integras para que sea efectivo a la hora de tomar esas decisiones de automatización? Yo creo que hay de todo. Siempre va a haber resistencia al cambio, siempre, ¿no? Pero es porque no se tiene el conocimiento claro de lo que queremos, a lo que queremos llegar, la ventaja que le va a tener al usuario, ¿no? Que no es una necedad del líder que lo está implementando o de la compañía, sino que realmente el más beneficiado es el usuario. Yo creo que también pensamos que son procesos muy delicados donde las personas tienen que estar involucradas y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso no quita que nos hagan el trabajo más fácil y entonces lo que decía hace un momento, que el tiempo que tenemos, en lugar de dedicarlo a temas muy manuales y operativos, mejor lo dediquemos a temas de mucho más análisis y reflexión de dónde está el talento o qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, y digo, si hay empresas hoy en día que están en ese momento, pues creo que la reflexión es muy, muy valioso hacer el cambio e impulsar la transformación porque los resultados serán muy evidentes. Sí. ¿Y qué me puedes decir de integrar a los equipos de ética y legal? Súper importante, ¿no? Para este tipo de temas de talento, de reclutamiento. Aunque, bueno, ellos no están tan agotizados a veces, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué consideraciones podrías encontrar o qué recomendaciones te ha dado tu equipo legal a la hora de implementar este tipo de proyectos? Pues, a ver, yo creo que, y una muy, muy buena práctica que tenemos en Telefónica es eso, que no trabajamos en silos, sino vemos los procesos end-to-end, y en el end-to-end pues intervienen muchos actores, ¿no? Cuando yo defino mi contrato laboral, claramente está involucrado el área legal. Cuando defino mis políticas de compliance, está involucrada el área de compliance. Y siempre en algún momento de la vida, si hablamos de la vida del colaborador, desde que ingresa hasta que sale de la compañía, pues tenemos contacto con algunas de estas áreas. Entonces, para mí, la relación y ser como trabajar en conjunto en todas estas áreas donde nos tocamos es básica, ¿no? Claro. Y para mí son consultores en donde en cada situación donde yo tengo dudas de qué pasaría o qué no, el área legal y de compliance están presentes todo el tiempo. Me encanta, claro, es súper importantísimo integrarlos y me gustó mucho eso que manejan ustedes en su compañía, de que no son silos, no están separados. Pasa mucho, ¿no? Que sí vemos esa separación de áreas, pero al final del día creo que es súper, súper importante para cualquier proyecto que se vaya a integrar, pues estén todas las áreas involucradas.
ahora voy a meter un poquito, te voy a picar un poquito tu experiencia con la industria en la que yo estoy, que son los background checks, que, porque cuando tú y yo platicábamos inicialmente para hacer este proyecto del webinar del día de hoy, me comentabas que para ti esto es el pan nuestro de cada día, o sea, no debería ser algo que no está en la mesa, o sea, que siempre debe de ser, de alguna manera u otra, pues tan robusto o tan pequeño. Pero, ¿qué experiencias nos puedes compartir de utilizar bueno, los background checks en la hora de reclutar y de qué te ha servido o qué has encontrado que ayude a nuestros audiencia? Bueno, sí, cuando hablábamos del tema, yo te decía, bueno, llevo 12 años trabajando en recursos humanos, en los cuales 12 años hemos utilizado estas herramientas, seguramente más, pero bueno, yo en mi experiencia, todo el tiempo. Y esto viene un poco ligado a lo que hablábamos de los procesos, ¿no? Yo tengo claramente definido un proceso de reclutamiento en donde vienen involucradas este tipo de verificaciones y herramientas que me dan información clara que me sirve simplemente para estar seguros, tanto el empleado como yo, de que la información que se está manejando es correcta y que no vamos a tener ningún problema en el futuro, ¿no? Yo esto lo veo, para mí es una herramienta que hace muy transparente el proceso, ¿no? O sea, durante el proceso de reclutamiento se comparte mucha información que como, o sea, yo siendo el candidato, quiero que se valide para que la relación con la compañía siempre sea transparente y como compañía yo también quiero estar segura de que no hay ningún error durante el proceso. Para eso me ayuda mucho esta herramienta, ¿no? Y luego más adelante, como gestor de las áreas de recursos humanos, el que se haya hecho esta validación de manera correcta me evita muchos problemas en el futuro. Entonces, yo creo que dos mensajes aquí. Uno, la herramienta para mí es básica, o sea, yo no podría hacer una contratación sin tener la validación de la información y que en ese sentido todos estemos tranquilos. Y número dos, que la herramienta me dé información verdadera, que no haya errores, porque cuando la herramienta no es tan precisa o generaliza respuestas, puede haber una deficiencia en el reclutamiento. Y ahí se los explico un poquito con más claro. Si yo pongo estándares de contratación, ¿no? Si yo digo, bueno, suponiendo, si hay errores o falsificación, voy a irme a un caso extremo. Si hay falsificación en documentos, la contratación se cancela, ¿no? Pues claramente es un tema de honestidad y tal. De Pero honestidad, por supuesto. si por ahí yo pongo un parámetro y la herramienta no me da una información tan clara, yo puedo tomar una decisión con el candidato que puede ser incorrecta, ¿no? O sea, yo puedo decir, ok, si la herramienta me da una información en donde me hace una recomendación de no contratar a alguien, yo puedo tomar esa decisión, no contratarlo y después darme cuenta que la recomendación no era correcta, ¿no? Y eso también hace que, pues, haya una falla dentro del proceso. Entonces, son dos cosas. Una, la necesidad de hacerlo y hacerlo correctamente con los parámetros que yo defino como compañía, pero asegurándome que la herramienta me da la información y la recomendación pues, que yo necesito, ¿no? Sin rangos de error. Por supuesto. ¿Alguna experiencia donde hayas tenido, pues claro, que te haya detectado la herramienta algo y hayan tomado una decisión? Hay muchos casos, supongo, porque bueno, al día a día cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, lo mayor es esto, la falsificación, ¿no? De documentos lo vemos casi que diario, es el pan nuestro de cada día en la hora de verificar documentación, pero sí es importante, yo creo, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves? Tener a un asociado, a un aliado que te dé ese tercero, que no sea juez y parte, no puede ser juez y parte, por eso es importante tener esos terceros que te den la información correcta y que te ayuden a también encontrar los parámetros que tú necesitas, porque por ejemplo podría ser que no está falsificado, pero hay información faltante que no necesariamente es un riesgo. Entonces, tu equipo, ¿cómo lo preparas para eso, para determinar qué sí funciona y por qué ruta puedes ir con ese candidato?
Y por eso te decía que es bien importante que sepamos que tenemos procesos automatizados y herramientas que nos dan información, pero que siempre existe la necesidad de que una persona con criterios bien formados evalúe la información y tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, hablamos claramente del caso de falsificación y pues no hay duda, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la herramienta nos dice que hay una fecha, o sea, que alguien en su currículum pone una fecha en la cual laboró en una empresa y no coincide con lo que dice la empresa? Seguramente ahí habrá una, no sé, como un error ahí en la fecha por parte del colaborador o no sé. Y ahí tienes que preguntarte si eso es un criterio para descartar a una persona o no. En mi opinión, no. Pero no sé si las herramientas te den ese detalle o el equipo de reclutamiento hace esos cuestionamientos y toma esas decisiones, ¿no? Entonces, por eso te decía que la parametrización es muy importante, que la herramienta te dé información clara para que luego el reclutador pueda hacer la distinción pues mucho más a detalle, ¿no? Posiblemente un error de dedo en el currículum, a todos se nos confunden las fechas y no fue en marzo y fue en mayo, ¿no? Y esas realmente no son razones por las que un candidato pueda dejar de participar en un proceso, sobre todo si tiene oportunidad. Entonces, imagínate que una herramienta en ese caso te dijera que no es un candidato recomendable, ¿no? Ahí es donde te digo que hay que tener mucho cuidado y que independientemente de que tienes que tener una herramienta que te dé información muy, muy clara y confiable, por otro lado sigue estando muy presente la interacción del equipo de recursos humanos, ¿no? Sí, la interacción humana, el ojo entrenado también funciona, ¿no? Para esa parte. Marta, y volviendo a hablar a la parte de integración y automatización, ustedes lo implementan ahora, que cuando, o sea, en comparativa, cuando implementaste esto ahora, el proceso de reclutamiento o el pool de talento que te ayuda a, pues ahora sí que a lo mejor a quitar o atraer, sientes que, y Papo le llamas mi pregunta, ¿crees que al tener un mecanismo como el de esto, de verificación de antecedentes, si tú le haces saber, oye, vas a pasar por este proceso, te ha hecho como que haya gente que no aplique o hay gente que sigue aplicando sin tema? O sea, porque también es importante, ¿no? El punto de vista del candidato dice, ¿de qué se trata? ¿Has visto resistencia en esta parte? Por más automatizado que esté, ¿no? ¿Cómo lo trabajan ustedes? A ver, resistencia al candidato, ¿no? Es más, si hay un candidato que no quisiera participar por pasar por este proceso, no lo quiero en mi compañía, ¿no? Como, ¿por qué no Excelente, sí. quieres transparentar las cosas que deberían de ser claras y sin temas, ¿no? De entrada, que bueno, me avisa antes que voy a tener un warning, entonces si no quiero participar, a mí tampoco me interesa participar con él. Yo creo que simplemente, como te decía al inicio, ser muy transparente como colaborador y como empresa en quiénes somos y qué ofrecemos, ¿no? Ahora, como procesos para el equipo de reclutamiento, creo que también ayuda muchísimo. O sea, tengo clientes dentro de la organización que se enfocan mucho en temas de referencia, si quieren entender un poquito más. Y la última vez que me lo pidieron, yo volteé al estudio y tenía exactamente lo que me estaban pidiendo, ¿no? O sea, me decían, ok, quisiera saber un poquito más de qué opina esta empresa, trabajo aquí, por qué salió, bla, bla, bla. Y esa información yo pensé que la iba a tener que buscar directamente con las empresas y cuando me volteo a ver el estudio, Reporte el estudio, sí. Literalmente hice un copy-paste y me liberó muchísimo trabajo. Entonces, seguramente que en muchos aspectos también al equipo de reclutamiento le ayuda mucho a avanzar y dar respuesta a nuestros clientes. Excelente, excelente. Sí, básicamente es la idea, ¿no? De tener estos aliados. Puede ser un HireRight, puede ser otra compañía, pero lo importante es no dejar de hacerlo, ¿no? Que es lo más importante, no dejar de hacer la verificación como parte del proceso. Y como bien dijiste, sí, es cierto, un proceso que ahuyenta aquellas malas manzanas o manzanas podridas que podrían, y no quiero sonar
discriminatoria ni nada, pero sí nos ayuda a hacer un poco de, pues ahora sí que es donde como un seguro de gastos. Lo puedes usar, a lo mejor el candidato nunca lo va a hacer, pero ¿qué pasa con aquellos que sí pasan el proceso, que todo parece que está bien? ¿Hay ustedes dentro de su proceso, hay remonitoreo? Lo ves conveniente para ciertas áreas? Mira, yo personalmente, o sea, en los procesos que gestiono no lo hemos implementado, pero claro que sí podría aplicar en áreas muy puntuales, en áreas donde necesitas tener un cumplimiento, no sé, tal vez en ventas, que necesitas ver un poco cómo va el desempeño. Eso no lo hacemos con un tercero, lo hacemos internamente, claramente es muy importante. Pero no sé, tal vez en posiciones que manejan valores y que necesitas tener por ahí una calibración en temas de honestidad, no sé, o sea, estoy diciendo lo que se me ocurre, pero yo personalmente no tengo un aliado que me gestione esto, pero Ok, creo que podría aplicar en otro tipo de industrias donde sea necesario. Claro que es muy válido el monitoreo y el seguimiento. excelente, excelente. ¿Qué más? Pues tenemos varias preguntas. Creo que hemos cubierto casi todo lo que lo que estuvimos platicando tú y yo. Pero bueno, déjame ver en mis notas. Claro, la cultura. Bueno, tú ves toda la parte de México, pero seguramente también ves alguna parte latinoamericana. ¿Cómo ves tú la parte cultural a la hora de hacer este tipo de verificaciones? ¿Te ha tocado algún caso fuera de México que quieras compartir? Mira, no lo tengo presente, no me ha tocado. Creo que definitivamente, aunque estemos en Latinoamérica y todos tengamos una cultura similar, el día a día en cada país es diferente, ¿no? Entonces, yo te diría, para mí en México esto debería ser un must en todos los procesos de reclutamiento, ¿no? Te da, o sea, es que te da la seguridad de el equipo de trabajo con el que vas a laborar un tiempo largo, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Al final, como empresas buscamos contratar gente que puedan estar el mayor tiempo bueno, todo el tiempo que la persona quiera dentro de la empresa, ¿no? Y por eso Sí, siempre buscamos que su journey dentro de la empresa sea el mejor. Y bueno, creo que la mejor manera de empezar ese journey es desde procesos muy estructurados y claros desde el inicio, que estas herramientas te ayudan. sí. Ahora, así como yo lo veo normal en México, puede ser que en otro país, y no, la verdad es que no lo sé, pero me lo llevo de tarea para comentar con mis pares en Latinoamérica. Pero puede ser que en otros países esto se note un poco invasivo, pero porque la cultura no, porque la gente no está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Ahí Claro, sí, esa me la llevo de tarea porque sería bueno saber cómo se opera en otros países en torno a esto. Para mí en sí, México, estaría y genial te digo, o saber. sea, si yo, les cuento algo muy, muy personal, pero si yo contrato a alguien para que trabaje conmigo en mi casa, o sea, lo primero que pienso es en hacer este tipo de estudios, porque simplemente dejar todo claro y que la relación empiece transparente desde el día uno. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y como bien dices, bueno, creo que nuestra cultura mexicana es mucho más, somos buena gente y pensamos que todos los demás también son buena gente, pero cada día vemos pues que hay personas que están buscando, traen otras intenciones, ¿no? Y al final del día, este tipo de verificaciones nos aportan un poco más ese candadito de a lo mejor con esto lo puedo, digo, al final del día no es para las empleadas domésticas o para alguien que trabaja en tu casa, pero podría ser en algún punto. Pero las empresas lo vemos más como esto, ¿no? Buscar la manera de que sea un proceso claro desde el inicio con la persona que va a trabajar contigo, que haya esta pues confianza de decir, no tengo nada que esconder, aquí está todas mis credenciales y que bueno, que ustedes lo puedan tener documentado y digitalizado, súper importante. Hablabas algo ahorita que me llamó la atención, lo dijiste, la parte invasiva. Sabemos que en el pasado y con tu experiencia, eh, los socioeconómicos pues, son bastante invasivos. ¿Cómo ves esa práctica? ¿Crees que sea
porque al final del día yo la conozco, no quiero dar mi opinión acerca de eso, pero me gustaría escucharte a ti. Yo sí escucho más en las nuevas generaciones y sobre todo en puestos de ejecutivos que la parte de socioeconómico es muy invasivo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que depende cómo lo quieres enfocar, ¿no? Y también en la calibración que hagas con tu partner y con lo que quieras como empresa, ¿no? Si como empresa tú quieres saber cuántos focos hay en una casa, pues seguramente será aún más invasivo, pero como empresa tú puedes calibrar eso, ¿no? Tú puedes Ujú. definir con tu partner exactamente qué es lo que te interesa saber y tener como respaldado en un expediente de contratación, ¿no? Eh, Ujú. yo en eso creo que tenemos que ser muy objetivos de la información que realmente nos sirve, ¿no? Eh, podría ser invasivo si tal vez queremos indagar algo que a la persona le incomode, pero qué tanto eso te va a servir a ti como empresa, ¿no? Entonces Claro. yo creo que ahí es donde también nosotros como empresas tenemos que cuestionar mucho estas herramientas y realmente calibrarlas y enfocarlas a lo que nos sirve y a lo que nos suma, ¿no? Hace mucho, por ejemplo, había exámenes médicos que hoy están prohibidos y que me parece muy bueno porque pues, creo que era algo que tal vez no necesites saber. Sí lo necesitas saber después como empresa para darle todo el apoyo a tus colaboradores. De hecho, Claro, claro. nosotros no hacemos un filtro médico porque no nos interesa como filtro, pero luego ya que eres colaborador de la compañía, sí nos interesa saber tu Ujú. estado de salud porque nos interesa que tu salud sea mejor cada vez, ¿no? O sea, por tu bienestar. Entonces yo creo que son cosas que también hay que definir el timing. A mí, o sea, tú puedes Por decir, no, supuesto. pero sí me interesa saber cómo entra el colaborador para darle un seguimiento y tal, perfecto, lo puedes hacer después de la contratación, ¿no? Que es a lo que nosotros hacemos. Nosotros no lo usamos como un filtro, que ahí sí me parece que puede ser Ah, muy bien. invasivo, pero sí lo usamos como una herramienta de beneficios, para luego darle beneficios muy puntuales a los colaboradores. Wow, nunca había escuchado esto. Creo que es una muy buena práctica hacerlo después, ¿no? Y para el fin que tú dices, está muy bien determinar eso. Em, pues público, si tienen dudas y preguntas, creo que olvidé mencionarlo al principio, hay un chat en su pantalla. Con gusto pueden hacer las preguntas que quieran. Tenemos suficiente tiempo para ahora sí que picar la mente de Marta y utilizar este espacio para cualquier pregunta que tengan. En lo que seguimos tú y yo platicando, Claro ¿no? que sí. Sí, sí. Digo, sí, aquí alguien muy puntualmente me preguntaba justo tu opinión, ¿no? De los estudios socioeconómicos y los background checks. Sí son cuestiones distintas, creo que son herramientas diferentes. Tú crees lo mismo, ¿no? Que son de dos distintas herramientas para distintos fines. Se usaban mucho antes en la parte de revisar los focos. Esa parte todavía me cuesta trabajo. ¿Cuántos focos tienes y cuántas pantallas? A lo mejor para la Comisión Federal de Electricidad, que es aquí en México, para los que estén conectados de otro país, pues te sirve, ¿no? Para ahorrar dinero, pero al final del día no sé, no creo que para que me emplees tenga algo que ver. Pero bueno, ¿dónde tilda también esta parte o a dónde llegamos para la parte de discriminatoria? Aunque en nuestros países latinoamericanos aún no llega la fuerza de la privacidad de los datos como la tienen en Europa o como está en Estados Unidos. Súper importante, ¿no? Que consideremos en el futuro que bueno, este también es parte de la privacidad de los datos, dónde vivo, cómo vivo y que no me discrimines dentro de un proceso de selección. ¿Qué haces tú para que el candidato se sienta, bueno, eso, protegido con sus datos personales? ¿Hay algo que, como mejor práctica que puedas compartir? Sí, bueno, voy a hacer un comentario de lo anterior, de lo de los focos. Es que también depende para qué usas cada estudio, ¿no? O sea, un estudio socioeconómico para una contratación no lo veo necesario, ¿no? O sea, ¿para qué a mí Ujú. me interesaría? Tal vez sí quiero saber si vives donde me dijiste que vives. Por That's it, ¿no? supuesto. Porque también necesito saber cuál es tu dirección de contacto en una emergencia, cosas así. Pero después, cómo vives realmente, creo que está fuera.
Pero, por ejemplo, el tema de socioeconómico se usa mucho cuando estás solicitando una beca para determinar tal vez tu nivel Ah, de, claro. ¿no? Y ahí sí cuentan los focos, porque entiendo que dependiendo del número de focos es el tamaño de la casa, no sé, no soy experta, pero bueno, es como un referente a que, y lo ligan un poco al nivel de percepción económica y tal, pero bueno, ese será Claro. un paréntesis. Pero claro, a mí como empleador no me sirve nada más que, como te decía, ¿no? Datos muy puntuales Sí. que hay que validar. Y bueno, el otro se me fue, la otra era enfocado a... La otra es bueno, la otra es como que la parte de privacidad de los datos, ¿no? Claro, ya. ¿Qué mecanismos? Ajá, exacto. A ver, eso creo que también tiene que quedar muy claro, ¿no? Las empresas, todas estamos reguladas por la Ley de Protección de Datos. De hecho, en Telefónica tenemos un área específica de Ley de Protección de Datos, donde nos aseguramos que toda la información que se comparte, que el colaborador comparte en su ingreso y durante su vida en la compañía, está 100% resguardada con el cuidado necesario. O sea, creo que o sea, es una ley, no podríamos pedir absolutamente nada sin tener esa estructura. Entonces yo creo que como colaboradores, o sea, o como candidatos, tenemos que estar seguros que la empresa que te solicita información personal, pues está comprometida y está obligada a cuidar esa información y a tener una estructura de resguardo bastante robusta porque en ningún momento eso se puede filtrar. Entonces, Correcto, correcto. yo no me preocuparía porque atrás hay toda una organización y toda una política y procedimientos que pues se trabajan con el fin de resguardar la información. Por supuesto. Y por supuesto, seguramente en tu proceso de reclutamiento tienes un consentimiento, un aviso de privacidad que, por supuesto, firma el candidato o ya en un proceso el empleado, si llegara a ser posible. Eh, Me ha pasado, y esto a lo mejor, no sé si en tu experiencia te ha pasado, que algún usuario tuyo te diga, oye, es que quiero investigar a alguien dentro de la empresa, puedo usar el background check. Yo te puedo decir desde mi trinchera, no, porque es solamente para, como bien dijiste, verificar datos. ¿Pero te ha pasado algún ejemplo así? No, nunca. Ay, qué Nunca, y bueno. mi respuesta sería la misma que tú. Sí, Hay diferentes canales y medios por los cuales tú puedes levantar una queja dentro de la organización, una denuncia, lo que sea, y ya otros departamentos encargados de hacer investigaciones muy puntuales, pero no. O sea, ni me ha pasado, y si me pasara, la respuesta sería, este no es el camino, y yo como recursos humanos no tengo la autorización de hacer este tipo de cosas. correcto, correcto. Me encanta porque sí, sí podría suceder, o sea, sí, bueno, sí me ha pasado que me han preguntado prospectos en algún punto de la vida que si los background checks se pueden hacer, primero sin consentimiento del candidato y dos, si ya están empleados, lo puedes correr. Pues aprovecho para al público que está aquí conectado, que no, no se puede hacer, sí hay que tener consentimiento, como bien dijo Marta, hay canales de investigación distintos a lo que a lo mejor talento o recursos humanos puede hacer, pero para eso están las áreas legales o de auditoría que te podrían apoyar en algún punto, ¿no? Exacto. Excelente. Pues muy bien, pues alguna otra pregunta público que tengan por ahí, creo que no veo bien. Hemos sido muy claras. Creo No, que y hemos sido súper claras y transparentes. yo creo que lo que hay que resaltar aquí es que las empresas no hacen esto por fin solo de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que es con el fin de fortalecer un proceso en donde ambas partes se sientan cómodas, en donde yo te contrate con la seguridad de que eres el mejor candidato, que tú como candidato también tienes el derecho de pedir toda la información que requieres. Entonces, que la relación comience de manera transparente, de manera justa, en donde no esperamos sorpresas más adelante, donde, te pongo un caso, ¿no? Nosotros tenemos una política de estudios, ¿no? Diferentes niveles dependiendo de la posición, y es muy clara y muy transparente. Yo para tal posición necesito que la persona tenga una licenciatura, ¿no? Esa política se implementó y pues parte de los documentos de los que hablábamos, que se validan
background check son estos, ¿no? Entonces tú presentas, tú dices, ok, estoy titulado de una licenciatura, esta es mi cédula, ustedes la validan y me dicen check, ¿no? Pero cuando implementamos esta política, que estoy hablando de hace varios años, mínimo 10, pues ya había gente trabajando en la compañía, ¿no? Entonces a esa gente se le solicita esa información y la entregan, y entonces resulta que por ahí tuvimos alguno con información falsificada, y pues claro que si yo pongo eso en perspectiva, si mi filtro siempre, o sea, si todos los colaboradores pasan por este filtro, pues yo tengo estos warnings antes de que el colaborador esté dentro y nos evitamos un problema a ambos, ¿no? Entonces, son esos detalles que parecerían obvios, pero que no son tan obvios, que sí hay gente pues que comete el error, porque a mí no me gusta juzgar a nadie, y pues en un momento no muy, no muy bueno de su vida toma la decisión de presentar un documento falso. Pues bueno, mala suerte, pero fue una mala decisión, y que ahí sí tomamos acciones. Acciones. Y fíjate que va un poquito de la mano con lo que estás diciendo, la pregunta que tenemos aquí, que con qué frecuencia han encontrado en tu equipo documentos falsos dentro del proceso de verificación. Ahora que ya lo aplicas, ¿es algo muy común que ves? No, o sea, a ver, yo creo que ya la gente lo piensa dos veces, ¿no? O sea, ya cuando sabes que, a ver, uno, sí puedo decir que mi equipo de reclutamiento es bueno, hace buenos filtros, y los candidatos que tengo por lo general son buenos, pero eso no me excluye la posibilidad de que haya por ahí algo. Ahora, cuando ya le estás pidiendo formalmente a los candidatos que entreguen algo, se sabe que va a haber una validación, y no he tenido casos de encontrar falsos, pero sí de que se bajen los candidatos. Que eso te dice que tal vez no quieren evidenciarse, ¿no? Interesante eso, porque sí, en alguna feria de empleo, porque también apoyamos a los clientes en ferias de empleo masivas, donde estamos nosotros solicitando literal con la computadora, dame tus datos, los candidatos dicen, ¿para qué es esto? Y luego le dices, bueno, es nada más verificar tus datos, y de pronto dicen, ahorita vuelvo. Entonces sí te ha pasado entonces que hay gente que se rehúsa, dice, o cancela a mitad del camino Sí, la y ahí verificación. te das cuenta, pues, que lo que dijo tal vez no lo podía corroborar, de que había Corroborar. algo por ahí, que no estaba Sí, tan transparente. Y digo, sí. como lo venimos contando todo este tiempo, eso a mí como gestora de recursos humanos para el futuro me evita muchísimos problemas. Por supuesto, porque imagínate tener allí luego un tema con alguien que sí entró y pasó y, bueno, suele pasar, ¿no? No estamos hablando de que, digo, la gente, como bien dices, puede entrar con muy buenas intenciones y en el camino algo pasa en su situación familiar o económica que los hace realizar, pues, actividades de riesgo, ¿no? Que no necesariamente estaban directamente relacionadas con su proceso de reclutamiento. Esto es totalmente aislado Sí, a esa parte, ¿no? totalmente, pero si ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si yo no tuviera estos filtros, entonces a mí Sí. la persona me entrega un certificado de estudio, y yo más adelante hago una verificación y encuentro falsificados, pues que esto, en lugar de lo que pudo haber sido rechazar un candidato, se vuelve un problema laboral, ¿no? Claro. Mucho Por más ejemplo, complejo. dentro de la compañía, ustedes, hay ciertas compañías que lo hacen, ¿no? Apoyan a ciertos empleados a maestrías en el exterior, que después dices, bueno, pásame toda tu información y resulta que el certificado, que si lo necesita que sea pues, un diploma Imagínate, ¿no? real, imagínate el problema. Eso es a lo que tú vas, ¿no? De que en algún punto, si yo no tuviera este mecanismo y llego a un proceso de este tipo, pues el problema que le estoy dando a la empresa y también al empleado, ¿no? Porque al final del día, pues él o ella se queda en el spot y eso es pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso si algo así sucede? ¿Lo despides? ¿Le dan una amonestación? Digo, ya Pues es mira, no curiosidad quisiera, mía, meramente. pues no quiere, o sea, yo creo que va a depender mucho de la situación. O sea, no te quisiera decir algo en específico, pero yo creo que cuando hablamos de temas de honestidad, pues la sanción tiene que ser dura, ¿no? A nadie le gustaría tener a alguien
que mienten sus equipos y bueno, Claro. no sabría decir exactamente qué, porque va a depender mucho de la situación, Sí, pero para mí es una falta grave. por supuesto, porque estás mintiendo. Al final del día, si mientes para esto, en qué otra área mientes, ¿no? Súper. Es fuerte, es fuerte. O sea, podríamos echarnos, yo creo que hasta más tiempo filosofando acerca de todo esto y de cómo funciona para las compañías y para ustedes el uso de las verificaciones laborales. Em, ¿Algún consejo que tengas para los que no se han atrevido todavía a hacer esto, que no lo tienen en su proceso? Digo, yo sé que para ti es súper obvio, pero cuando tienes a lo mejor, y a lo mejor es parte de tu presupuesto, ¿no? ¿Cómo conseguir el presupuesto para que sea aceptado en los procesos de reclutamiento? Mira, yo creo que la manera como lo planteas, ¿no? Si hoy no lo tienes porque no tienes el presupuesto, posiblemente si analizas el proceso completo, o sea, y no solo cuando entra la persona, Ujú, sino la ujú. rotación que tienes, posiblemente con estas herramientas baja tu rotación y ahí te da un ahorro. Y ese dinero que ahorras en volver a buscar a la posición, en aplicar una liquidación, en Ujú. procesos de reclutamiento, o sea, externos, no sé, pues eso te lo podrías ahorrar e invertir una menor cantidad en este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, aparte de ahorrar dinero, ahorras tiempo, satisfacción de tus clientes, porque cada vez que se va alguien y vuelves a contratar, hay una curva de aprendizaje, se pierde información. Entonces yo creo que es un proceso muchísimo más limpio si empiezas de esta manera. Yo lo que sí recomiendo es que sus procesos estén muy, muy bien delineados, que sepamos en qué momento, tal vez no haces esto a todos los candidatos, sino a los finalistas o solo Correcto. a uno, que busques la manera de optimizar, pero esto te va a dar mayor efectividad en el tiempo de trabajo de tus equipos, mucha más claridad en la información, te va a evitar problemas más adelante y te va a traer ahorros muy claros en temas de rotación, despidos por sorpresas, ¿no? Que salgan por ahí. Entonces, Sí, por eso, cuando yo digo, para mí es algo básico, es por eso, porque yo creo que hay que empezar las relaciones como muy, muy bien sustentadas. claro, la transparencia en la relación de trabajo debe de ser por ambos lados, ¿no? Como bien dijiste, el candidato debe saber qué es lo que va a recibir de parte de ustedes, pero ese candidato también tiene que ser honesto, honesta a la hora de entregar su información, que lamentablemente me encantaría decir que todos los candidatos, el 100% de los candidatos son honestos. De mi experiencia acá del otro lado, sí encontramos bastante falsificación de documentos, que es como lo más común, sobre todo en México. Y después de ahí el número dos es los antecedentes criminales. En tu experiencia con antecedentes criminales, sin la parte discriminatoria, porque yo creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad, cuando, claro, el crimen no haya sido algo muy de los más horribles que puedas imaginarte, pero cuando alguien cometió una falta a lo mejor muy joven o fue acusado de alguna manera por estar involucrado en algo que a lo mejor fue como colateral, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Ustedes sí tienen bueno, qué peso le das tú a la parte de antecedentes criminales para la hora de hacer la verificación de antecedentes? A ver, ahí es donde yo te decía, ¿no? Tú no puedes ser como blanco y negro en esos aspectos. Yo no podría decir, si tiene antecedentes criminales, no se contrata. Yo no podría poner esa premisa, porque lo que acabas de decir, eso abarca una cantidad de situaciones que muchas veces no tienen nada que ver con la posición, ¿no? Como el que dice, yo no contrato a nadie que tenga procesos legales abiertos, ¿no? Si tú pones esa Correcto. premisa, porque ya nos pasó, hay personas que tal vez están en un trámite de divorcio, eso no tiene nada que ver con un tema laboral, pero se Correcto. cataloga como procesos laborales. Entonces, tienes que ser muy, muy claro en las premisas que tú defines como excluyentes. Tienes que, para mí, eso es una de las cosas en las que el cliente, o sea, la empresa se tiene que sentar con el partner y definir muy, muy claro.
Y hay otras que te abren un warning, pero ahí se tiene que meter el especialista de recursos humanos, analizar la situación y ver qué tanto riesgo me genera, ¿no? Ujú. Yo pondría un warning en situaciones, en juicios abiertos, warning como métete a revisar, entras, revisas el archivo y te das cuenta que es un tema de divorcio, una cosa completamente ajena, o te das cuenta Total. que es una cuestión de homónimos y entonces no estás hablando de la misma persona. Ujú. En el tema tampoco tengo muchos casos que contar, pero en el tema de antecedentes, como dices, puede ser algo que ocurrió, que estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿sabes? O sea, cosas muy ajenas a lo que soy. Y por eso digo que hay que ser muy cuidadosos porque puedes tener un error grave si no lo eres. Entonces, las Correcto. herramientas estas tampoco hacen magia y tampoco te generan todo. Sí hay que tomarnos el tiempo de revisar y de entrar a detalle. Por eso es importante que esta herramienta te dé información muy detallada y muy clara que te ayude a tomar esas decisiones. Tener el aliado que te dé, como bien dices, la veracidad de datos y que te ayude, como bien dijiste, a sentarte, a echar lápiz y decir, esta directriz voy a tomar y esto es lo que necesito en las recomendaciones y si llegara a haber recomendaciones o esas red flags, cuáles serían las importantes para ustedes, ¿no? Y a mí no me Y en un sirve que proceso, la sí, herramienta me diga proceso penal o proceso laboral. No me sirve. Yo necesito que me diga el detalle muy claro de lo que es, ¿sabes? correcto. Entonces también por eso digo que hay que entender muy bien la información que me van a dar. Correcto, correcto. Importantísimo, eso sí, que se maneje completamente abierta El la detalle. información para que tú puedas tomar una decisión, porque si es parcial, muchas equivocaciones pueden ser. Pasa luego que dentro de en la industria, pues puede pasar, ¿no? Que solamente por entregarte un resultado rápido, porque así es, tiene un antecedente, pero no sabemos, es un divorcio, a lo mejor, como bien dices tú, en el lugar equivocado, proceso que está abierto, que no necesariamente la persona es culpable. Y luego hay otros que, bueno, no puedes detectar correctamente porque los homónimos, ¿no? Súper importante encontrar un partner o un aliado que te ayude con esa estructura porque, bueno, pasa aquí, pasa mucho en Brasil, que tenemos clientes que nos llamamos igual, los candidatos se llaman igual, entonces confundirlos. El ojo entrenado es súper importante a la hora de escoger un aliado en la verificación de antecedentes, no irnos con la primera opción, creo que es súper importante. Revisar que esté ahí, que estén trabajando contigo de la mano de tus necesidades, porque todos los programas pues son distintos, como bien dijiste, ¿no? Tanto tu programa como tus posiciones, a lo mejor no se lo aplicas a todos y lo importante es la automatización, que era un poquito de donde venía toda esta charla del principio, que ya estemos más integrados con los mecanismos de reclutamiento, con los sistemas de reclutamiento. Ustedes pues tienen una masa gigante, ¿no? Bueno, de que están contratando y están revisando. Y bueno, nada más cerrar con esa parte de que bueno, la integración y la automatización es súper importante a la hora de buscar un partner y que esos lineamientos de los que estábamos hablando para tomar las decisiones estén bien marcados desde el principio para pues, ayudarte a la hora de contratar, porque esa es la idea, ¿no? Ayudarte a contratar al mejor talento y evitar riesgos y es la idea de los background checks al final del día, ¿no? Así es. Una herramienta que yo recomiendo mucho. Que si no lo están haciendo o quienes lo están haciendo y quien está trabajando con nosotros que esté aquí, pues muchas gracias. Espero que eso sí sea de súper utilidad. Ya no veo más preguntas. Yo creo que hemos sido súper claras. Me encanta cuando somos bastante claras. Digo, no es como física cuántica. No estamos explicando aquí el hoyo negro y cómo todo esto creo que está más un proceso muy humano. Yo creo que sí, ¿no? Hay que reiterar que a pesar de que se puede dar muy automatizado, sigue siendo un proceso muy humano, sigue siendo el ojo clínico el que va a determinar si esta persona pasa o no pasa y que, digo, no sé, no por el hecho de estar automatizado te deslindas de la parte humana, ¿no? De reclutamiento. ¿Cómo ves ahí? No, no, al contrario, yo creo que lo automatizas para hacerlo más humano y que realmente la gente, en lugar de estar metiéndose a 25 plataformas, hablando a 25 contactos, mejor se enfoque en analizar la información y tomar la mejor decisión. No lo pudiste haber dicho mejor. Exactamente. Te ayudamos a ese tiempo que podrías estar perdiendo tomando mejores decisiones, te lo haga un partner, un aliado y
ya nada más llegues a la parte de contratación y ojalá que sean contrataciones felices y se queden por mucho tiempo con ustedes, que es lo más importante, ¿no? Así es. Pues muy bien. Déjame nada más, ya por último, voy a hacer una pequeña invitación para terminar el seminario de hoy. Y primero que nada, agradecerte, Marta, por esta plática, esta charla, de tu experiencia, de lo que hemos hablado, los background checks. Y pues nada más que invitar a todo el resto de las personas que están conectadas a, dentro de la pantalla, yo no lo puedo ver, pero a lo mejor ustedes sí, tenemos un vínculo a nuestra encuesta global de talento. Por primera vez estamos apoyando a una asociación que por cada encuesta completada vamos a estar donando, se llama International Sanctuary. Cuando ustedes le den clic a ese vínculo van a ver, es una encuesta que va a dar un beneficio a apoyo de niñas y mujeres sobrevivientes de la trata de personas, cual que esta vez nuestra encuesta va a tener un trasfondo mejor que no solamente picar su cerebro y saber qué piensan del talento y reclutamiento. Así que si lo pueden contestar, no les va a llevar más de 5 minutos. La parte para Latinoamérica es súper importante para nosotros conocer a ustedes, pero lo que a mí me encantó de esta encuesta es el apoyo que le vamos a dar a esta asociación internacional. No importa de qué parte del mundo la estén contestando, lo importante es que veamos que respondan para que nosotros también podamos cooperar más, que es un súper tema que como mujeres y bueno, que acaba de pasar el 8 de marzo, Higher Rights ha puesto las pilas y dijo, vamos a apoyar esta asociación. Entonces, si ven el link, por favor, dense un poquito de tiempo para contestar. Les vamos a agradecer mucho, mucho esta parte de que les estoy invitando. Buenísimo. Marta, si tú también puedes contestar, sí también puedes contestar, porque cada contestación es un apoyo para este santuario para mujeres y niñas que han sufrido pues, de la violencia, ¿no? Pues muchas gracias, Marta. Te voy a regalar 10 minutos de vuelta, 9 minutos de vuelta. Ha sido un placer platicar contigo este tema. Quienes tengan dudas, pueden escribirnos al correo. Mi correo electrónico está ahí y con gusto podemos responder cualquier duda que tengan acerca de los servicios o lo que estamos haciendo. Y bueno, y si quieren también contactar a Marta, pues está su LinkedIn, que ahí la pueden ver. Ella se presenta también en diferentes foros. Y de nuevo, pues muchas gracias, Marta. Que tengas un excelente miércoles. No, muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido de utilidad y como dices, ahí estamos para cualquier duda, comentario, lo que quieran. Excelente. Un abrazo y estamos platicando pronto. Un gusto a todos. Gracias. Gracias.